Bueno, y seguimos hablando de los subsidios, pero nos preguntamos cómo es el mapa de distribución de los subsidios a nivel nacional. Bueno, vamos a hablar de algunos datos que se desprenden del propio presupuesto nacional y que han sido analizados por distintas organizaciones que dan cuenta de esta situación. ¿Cuánto destina el Estado Nacional para sustentar los sistemas de transporte en todo el país? Bueno, lo que el Estado destina hoy es el 0,5% del PBI nacional, que visto así parece muy poco, pero que es una cifra sideral de dinero que se inyecta a las distintas empresas de transporte que hay en el país. Vamos con más datos de esta radiografía de los subsidios. ¿Cómo es el reparto? Mira, esto por lo menos en 2016 el reparto se daba de esta forma, es el último dato que tenemos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Los colectivos y ómnibus reciben el 66% de las transferencias nacionales, casi el 70%, seguido por los ferrocarriles, que reciben el 23%, y la empresa Aerolíneas Argentinas, que recibe un 10,3%, o recibía por lo menos en el año 2016. Vamos a detenernos ahí. Vos fíjate que ferrocarriles es algo que en el interior del país, en las provincias, no hay, salvo por uso recreativo, por ejemplo, el que conecta las Sierras Chicas en Córdoba, pero es recreativo. Nada, recreativo. Ahora, ¿dónde hay? Adivinen. Así es, en el área metropolitana de Buenos Aires. El 23% de todo lo que se destina al transporte queda allí en Buenos Aires para sostener el sistema de ferrocarriles. Y el caso de Aerolíneas Argentinas también es bastante paradigmático porque se está destinando 10% de ese presupuesto a una empresa o a un sistema de transporte al que acceden muy pocas personas, gente, ¿no? Sí. Y que incluso hoy en día hay muchísimas menos rutas de las que había, por lo tanto menos gente puede viajar también. Vamos con más datos de esto. Fíjate cómo es el reparto. Hablábamos del 0,5% del PBI nacional. Esto representa una distribución que se da de esta forma. Y aquí más gráfico no se puede ser cuando hablamos de asimetrías. El área metropolitana de Buenos Aires recibe 102.000 millones de pesos por año para sostener el servicio de transporte en concepto de subsidios. Mientras que el conjunto de las provincias, o sea, los otros 23 distritos de la Argentina, reciben 17.000 millones de pesos. 102 contra 17.000. Bueno, es impactante esta cifra y de hecho los gobernadores del norte argentino hace muy pocos días le reclamaron con estos números al presidente de la Nación. Le dijeron, necesitamos que haya una distribución que sea más equitativa de esto. Pero vamos con algunos datos más que nos van a permitir graficar un poco más lo que estamos viviendo. Y tiene que ver con el costo del boleto porteño de colectivos. Fíjate, para un pasajero, o sea, un pasajero en un colectivo costaría en enero de 2021 97 pesos con 50 en Buenos Aires. Pero esto es algo que los porteños no están pagando. Un porteño que se sube a un colectivo en el barrio de La Boca y va a cualquier otro barrio, al barrio de Palermo, por ejemplo, se cruza toda la ciudad de Buenos Aires y no paga 97 pesos con 50 por ese boleto. Lo que termina pagando es 13 pesos. Claro, 97 menos los 84,5 que paga el Estado. Exactamente. Un usuario en Buenos Aires paga aproximadamente 13 pesos el boleto y el resto lo paga el Estado Nacional. 84 pesos con 50. El Estado Nacional, que somos todo el país, que ¿no? Somos todos, los que contribuimos. Bueno, solo para reflejar, hay ciudades de la Argentina que se han visto obligadas a aumentar su boleto por esto, porque los costos no le dan. En Rosario el boleto de colectivo está por encima de los 40 pesos. Hay otras ciudades de Argentina donde incluso ha superado los 45 pesos. Y ciudades como las nuestras, Río Cuarto, las empresas están pidiendo por lo menos 50 pesos de costo de boleto. Sí. Bueno, estos son los números que dan cuenta de una relación asimétrica, de una situación que podríamos decir es de discriminación desde el Estado Nacional para los ciudadanos que no viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde hace mucho tiempo. Creo que lo tenemos a José Simonella, economista. José, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, Vane. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Escuchaste, José, todas las cifras que hemos estado mostrando? Sí, claro. Fueron contundentes y como decían, claramente marca la asimetría entre, digamos, los subsidios que recibe el AMBA, en este caso para el transporte, pero en algún momento lo charlamos también para la energía, etcétera, etcétera, y lo que recibe el resto del país, ¿no? Con la diferencia que en el AMBA no todo el mundo es el Gran Buenos Aires pobre, el tercer cinturón, sino que hay muchos sectores que están mucho más acomodados que en el resto del país, ¿no? Entonces, cuando uno piensa
en el norte o en el noroeste de Argentina, noreste de Argentina, claramente hablamos no solamente de cuestiones asimétricas, sino fundamentalmente inequitativas. Así que el problema del transporte es que si no tiene subsidio es impagable para los usuarios, y ustedes estaban poniendo ahí los valores de 97 pesos con 50 el costo para Buenos Aires, que paga 13, y la asimetría con un ciudadano en el interior del país que pagamos 40 y pico a 50 pesos el boleto. Claro, una simetría total y bueno, otra vez con el mismo reclamo histórico, ¿no? Porque tributamos todos y eso queda en otro lugar, nada vuelve al interior. Claro, claramente lo que hay que tener en cuenta es que los subsidios no es un regalo que hace un gobierno, sino que es el esfuerzo de todos aquellos que pagamos impuestos. Es decir, hay gente en el AMBA que viaja por 13 pesos porque el resto de los ciudadanos que no viaja le está subsidiando el resto del costo, digamos, el resto del costo. Es decir, los subsidios, por una vez por todas, los argentinos tenemos que entender e internalizar que lo pagamos todos aquellos que pagamos los impuestos. No es nada que regale un gobierno. En este caso, seguramente parte de ese subsidio lo está pagando gente que no usa el colectivo y que tiene recursos muy inferiores a aquellos que tienen la suerte de viajar a esa tarifa, ¿no? Además, cuando uno repasa los datos históricos incluso, hubo años donde se destinaba 1,5 hasta 2% del PBI para sostener los sistemas de transporte. Hoy se destina mucho menos, pero sigue siendo una cifra sideral. Y aún así, los servicios siguen siendo ineficientes, los empresarios siguen reclamando, los usuarios no tienen el servicio que deberían tener. Por lo tanto, hay una política que debería rediscutirse. Evidentemente, los subsidios no solucionan ningún problema. Yo me atrevería a decir que ahí no hay política, digamos, ¿no? Claramente, desde hace años tenemos un problema que lo arregla el gobierno de turno con los empresarios y en base a las necesidades políticas de cada momento. Pero la solución al pasajero no está, porque el transporte en general es malo, perdón, en general es malo, no en el caso del AMBA, que es bastante mejor que en el resto del país, pero si uno ve en el interior del país es malo, es caro y además es inequitativo. Así que la verdad que los gobernadores reclamaron, por lo que entiendo, por lo menos la información de la Secretaría de Transporte ya no viene discriminada de cuánto va a las empresas de transporte, sino que va directamente a las provincias, dentro de los subsidios que reciben las provincias, dentro del pacto, y luego las provincias se lo entregarán a las empresas de transporte. Pero en ese subsidio que ustedes mostraban que era medio punto del PBI, también hay que tener en cuenta que estamos subsidiando algo tan ineficiente como es Aerolíneas Argentinas, claro, ¿no? Y para tan poca gente. Exacto. Claramente ahí no viajan los que menos tienen. Sí. Claro. ¿Y cómo ves también esto, José, de que tenga que salir la municipalidad a subsidiar, ¿no? 2 millones de pesos, casi 2 millones de pesos mensuales. Y nuevamente va a ser un esfuerzo que van a tener que hacer en este caso los ciudadanos de Río Cuarto para poder dar transporte a Río Cuarto, esfuerzo que por ahí no hacen los ciudadanos del conurbano bonaerense o de el Gran Buenos Aires. Yo la verdad que con todas las necesidades que tienen los municipios para acudir, o para cubrir todas las demandas que tienen de los ciudadanos, con todos los servicios que están a cargo del municipio, es algo más que se le suma y que el municipio no lo puede desconocer, porque el problema lo va a tener el municipio. O sea, si hoy Río Cuarto no destinara ese monto a subsidio de transporte, probablemente Río Cuarto se quede sin transporte y obviamente los que necesitan movilizarse no lo van a poder hacer. Así que los municipios están entre la espada y la pared, pero los municipios no tienen recursos ilimitados, con lo cual le quitarán recursos a algún otro gasto que tiene el municipio, porque tampoco tienen superávit por lo general los municipios, sino que todo lo que recaudan lo gastan en servicio y probablemente se demoren algunas otras prioridades, qué sé yo, del bacheo a algunas otras obligaciones que tienen los municipios. Así que es una preocupación, pero fundamentalmente lo que más duele en este caso es la asimetría y la inequidad, ¿no? Claro. Porque no todos nos esforzamos igual, lamentablemente, en este país,
y pareciera que lo que manda es digamos, el electorado, y el electorado está grande, está en el Gran Buenos Aires, y a ese conurbano es al que miran los políticos a la hora de fijar el precio del boleto y por ende el subsidio. Así que para que el AMBA se viaje gratis, el resto, y era muy claro y contundente los ejemplos que daban, el 80% de los subsidios se distribuyen en el AMBA y el 20% en el resto del país. Y la verdad que es cierto que hay una concentración importante de gente en el AMBA, pero no necesariamente todos los impuestos los paga el AMBA, sino que también paga el resto del país. Así que esta es la historia de un país centralizado, un país con un macrocefálico en el AMBA, y que obviamente ha traído trastornos. Así como cuando el AMBA tenía problemas intensos de coronavirus, mandamos a cerrar a todas las localidades, incluso en algunas donde no había problemas sanitarios. Bueno, así ahora en esta realidad del subsidio a los transportes vemos nuevamente que el peso de la macrocefalia argentina pesa sobre la realidad y los bolsillos de todos los ciudadanos del interior del país. Gracias, José. Gracias, José, por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen mediodía. Chao. Vos sabés, Vanina, que estaba pensando a modo de reflexión, ¿no? ¿Hasta cuánto da el bolsillo del contribuyente, ¿no? Porque todos estos subsidios nacionales, subsidios provinciales, subsidios municipales, todos salen del mismo bolsillo que es el del contribuyente. Y los riocuartenses tributamos, parte de los subsidios la nación los destina, los mal distribuye, poniendo parte de nuestro aporte, el 80% en el AMBA y el resto en las provincias. La provincia de Córdoba también recibe parte de nuestros impuestos y con eso subsidia a las empresas, pero por otro lado paga los boletos educativos, los boletos obrero social, los boletos de los adultos mayores, que son todas políticas solidarias excelentes, que nos han cambiado la vida a gran parte de los cordobeses. Pero además, parte de nuestras contribuciones, de nuestros impuestos, los recibe la municipalidad y los va a destinar también a la empresa de colectivos. Claro, y van a quedar otras necesidades, como decíamos recién con José, como es el bacheo y bueno, y un montón de necesidades van a quedar ahí en espera. ¿Y hasta cuándo se puede sostener? Sí, además parece, la política de subsidios parece una encerrona, porque una vez que comenzaste a subsidiar las empresas, después es muy difícil salir. ¿No? Porque ¿cuándo le vas a decir a la empresa, a partir de ahora yo no te doy más 2 millones de pesos por mes? Bueno, entonces te quedas sin colectivos, claro, te quedas sin transporte. Y es así, ¿no? Bueno, seguimos con más información.